Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, de donde te encuentres. Aquí estamos en Domingo de Live, activados como siempre para llevar un tema de gran interés. Hoy vamos a trabajar el lenguaje en el autismo ¿adaptado a qué? A las aulas. Vamos a hablar acerca de la importancia del autismo, de qué manera podemos ayudar a las personas con autismo en la inclusión social. Y bueno, gente bonita, aquí tenemos Jan Valerie que se está conectando. Saludos, vamos a mandarle un saludito de donde te conectas. Y bueno, hoy vamos a estar, quien está hablando en el día de hoy, esta servidora María José Suárez Nóbrega, que soy especialista en el autismo y el TDAH y también terapeuta de pareja y emocional. Saludos a María Elena So, de donde se está conectando María Elena. Y bueno, tenemos una súper invitada, tenemos a Paola Morales. Paola Morales va a estar acompañándonos. Ella es una licenciada en educación y tiene una maestría en educación. Y ella tiene herramientas muy importantes que nos van a ayudar en el día de hoy. Saludos a Berito 8627, a Cristina López, y el tema que vamos a trabajar adaptado a la educación es este que les voy a presentar a continuación. Gente bonita, y tenemos allí Domingo de Live con María José, un encuentro especial y un chico con autismo que quiere aprender de dos personas que amamos la inclusión y amamos el autismo, como es Paola y María José, quienes estamos aquí para dejar un legado importante a toda la parte de la transformación del proceso de aprendizaje de una persona con autismo, y sobre todo en esta área que existe tanta dificultad como es el área del lenguaje, muy bien sabida por todas las personas que se están conectando. Saludos a Flavia Barbosa. Y bueno, gente linda, ¿de dónde se conectan? Mientras yo voy colocando aquí el tema de hoy, el lenguaje en el autismo, adaptado a las aulas. Autismo. Ok, vamos a ver. Aquí nos dice Flavia hoy. Saludos también para aquí. Y bueno, yo muy contenta cada encuentro con ustedes, cada domingo donde nos conectamos en la emoción de entender y buscar más herramientas para inclusión, para la socialización, para el encuentro con las personas que tienen el autismo, las personas que tienen el autismo que requieren de tanto apoyo de nuestra parte y de la concientización que tenemos que tener para el alcance de trabajar con ellas. El lenguaje en el autismo, vamos a ir colocándolo aquí. Y vamos a ver, cuéntenme por ahí de dónde se conectan. Aquí estoy desde Portugal y mi invitada que está desde Colombia, ok, una tierra hermosa. Y de dónde ustedes están conectados, ok. Vamos a ver. Y bueno, como se los dije, aquí tenemos el tema, el lenguaje en el autismo adaptado a las aulas. Y bueno, este aprendizaje de las aulas y todas estas herramientas que nosotros vamos a llevar a cabo o que vamos a nosotros a tener aquí durante este encuentro van a ser importantes para ¿qué? Para el proceso donde vamos a conocer más acerca de qué son las herramientas de aprendizaje más viables, cuáles son los recursos más idóneos para ser utilizados y desde qué perspectiva podemos nosotros ayudar a cada una de estas personas. Hoy, en el día de hoy, vamos a hablar sobre todo el lenguaje como área de interés en el autismo, cuál es esa connotación del autismo y la dificultad en esta área tan importante, porque hablamos de la interacción social, pero también hablamos del lenguaje como una área en donde es importante trabajarla con bastante fuerza. Tenemos a Jennifer Moreno y a La Villa, que está conectado, a Pediatra Anguinita. Y bueno, yo quisiera que me dijeran de dónde se conectan. También hablaremos acerca de las características del autismo, de las características del lenguaje del autismo, y también tomaremos conciencia acerca de cuándo comienza el lenguaje, de qué manera empieza a notarse el lenguaje, porque de repente dura tanto tiempo, y estas dificultades en el lenguaje, en el autismo, cuál sería el apoyo a nivel de las aulas, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para estimular este lenguaje y darnos cuenta de la importancia del apoyo terapéutico, de terapia del lenguaje y también de todos los especialistas y sobre todo del encaje de trabajar todos en conjunto. Cuando hablo de trabajar todos en conjunto, hablo de trabajar la escuela, trabajar la casa, los especialistas y tener una conexión. Si en el autismo hay esto, conexión, nosotros alcanzamos el éxito totalmente. Eso es comprobado al 100% como especialista en el autismo. Entonces, fíjense, tenemos aquí a Jennifer
Moreno, que nos dice: hola, presente desde aquí, desde Venezuela. Soy la profesora de educación inicial. Muchísimas gracias a Jennifer Moreno. Y tenemos a Marle Fanetti, que está aquí conectada. Y yo, bueno, muy contenta. Vamos a ir, yo voy a dejar aquí de compartir. Mientras tanto, a Moni Macía, ¿de dónde te conectas? Y bueno, fíjense la importancia de tomar en consideración estas profesoras que son de educación inicial, en donde esta integración tiene que darse de la manera más idónea y darnos cuenta de que nosotros tocamos una ventanita, una preeducación, es decir, una iniciación para la escolarización. Y este preescolar, yo siempre he dicho que las maestras de preescolar tienen un rol sumamente importante, porque de ellas depende el grado de concientización de que los niños puedan sentirse felices en el contexto, de adaptarse, darnos cuenta que tenemos que mostrarles los materiales, que tenemos que enfocarnos en que ellos van a entrar en una etapa diferente, pero darnos cuenta que son niños y que requieren de una preparación para la vida. Y estos niños con autismo, que son tan maravillosos, requieren una integración importante, que desde mi perspectiva es el éxito que más busco como activista del autismo. Aquí tenemos a Alberto Prada. Saludos, Alberto, ¿de dónde te conectas? A Leticia Silva, ¿de dónde se conecta toda esta gente bonita? Y bueno, fíjense la integración, la unión, el salir a la perspectiva de poder ayudar a una persona que tenga la necesidad de ser integrada en el aula escolar como una persona con autismo. Entonces, fíjense, vamos a buscar, le voy a dejar de compartir aquí por un momento esta conexión para poder buscar a la invitada. Y bueno, gente, aquí tenemos preguntas maravillosas que me llegaron acerca de este live, y quiero que sepan que vamos a empezar a trabajar desde la perspectiva más básica de conocer un poquito más a las personas con autismo, y después empezar a concientizarnos de qué forma es necesario trabajar con más algo la parte del lenguaje y por qué. Ok, yo voy a ir buscando aquí la invitada. Vamos a ver si la tenemos por aquí, a Paola. Ok, vamos a ver si consigo aquí a Paola. Ok. Esto aquí entre los invitados, pero vamos a estar muy pendientes a ver si se conecta. Y bueno, gente bonita, aquí yo muy contenta porque hay algo necesario que saber, que es: ustedes como participantes de estos encuentros son necesarios para la concientización. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, hola María José, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, gracias. Estaba hablando con estas personitas acerca de la importancia de la integración social y sobre todo escolar de estas personitas, y que nosotros vamos a hacer un encuentro acerca de la educación, el lenguaje, pero adaptado a las necesidades del aula, ¿ok? Y algo que toqué, y de hecho yo tengo un doctorado en educación inicial, que yo siento mucha empatía con la educación inicial o preescolar, porque es como el camino primordial de un niño, la puerta, la ventanita, que me enseña el paraíso de la escuela, ¿no? Por eso llamamos preescolar, antes de la escuela. Y cómo hacer que este niño que tiene esta dificultad a nivel de la parte neuronal pueda sentirse agradado y ser nosotros los que lo hacemos. Y de hecho, hay algo alegórico en la educación preescolar. No hay niño que no diga: no, no me acuerdo de mi profesora de preescolar, porque siempre deja un impacto bonito, ¿no? Ahora, ¿cómo te sientes de estar en el día de hoy, un domingo, conmigo, acompañándome? Bueno, inicialmente un saludo muy especial para todos los que están conectados. De verdad que agradecerles por este espacio tan lindo. Quizás haya mamitas, haya maestras o personas que les interese este tema. Y la verdad, este tema, sobre todo educación preescolar, me apasiona muchísimo. Decirles que, bueno, ante todo, mi nombre es Paola Morales, me presento. Y yo soy licenciada en educación preescolar. Hace poco terminé la maestría en educación y soy una amante de los niños, de la de todo el trabajo como tal con ellos. Y quiero pues dejarles también claro que, bueno, no soy especialista pues en este tipo de trastorno como lo es el autismo, pero sí les voy a hablar un poco desde mi experiencia como docente en el aula y de esas interacciones que hemos tenido, de esos niños que han llegado. Actualmente tengo un colegio
que se llama Pequeños Creativos y es un colegio de preescolar. Trabajamos con los niños de 2 a 5 años y en el transcurso de estos años hemos tenido la oportunidad de tener niños con este tipo de condición que es autismo, atenderlos y nos ha tocado a nosotros como docentes, así no seamos especialistas, integrarnos e investigar sobre este tema, porque creo que así no tengamos esas especializaciones en toda esta parte de inclusión, pero es nuestra responsabilidad como docentes incluirnos, ¿cierto? Ayudar a estos niños, ¿sí? Y de la mano de sus padres y en este caso terapeutas, ser un engranaje que apoya el proceso del niño. Por eso insto, ya que estamos aquí, a todas esas maestras que nos están viendo en estos momentos, a que también nos incluyamos con ellos a la tarea de que el aprendizaje de estos niños sea integral, sea inclusivo, que fomentemos estas aulas inclusivas. De verdad que me siento muy feliz por estar aquí con ustedes, con María José, con toda esta audiencia y bueno, quería que conocieran de mí un poquito. Claro que sí, y sé que hoy vamos a tener un encuentro muy especial porque la importancia es que nosotros, como lo dijiste muy bien, concienticemos que a pesar de no ser especialistas, tenemos que dejar nuestro granito y darnos cuenta que ningún niño es un reto, sino una experiencia diferente en donde tenemos que encaminarlo y tiene que ser la mejor circunstancia para nosotros poder aprender más como especialistas o como, porque en parte eres especialista en la educación inicial y eso es un proceso muy importante. Saludos a Alejandra Soy, a todos los que se han conectado. Y ahora hablando del autismo, hablamos del autismo como un trastorno del neuroaprendizaje para poder ubicar a las personas en donde este sujeto, este niño o niña, tiene una dificultad específicamente en dos áreas, que es en el área del lenguaje y que esto trae una connotación en el área también de la inclusión social y de la parte de la socialización. Ahora, en relación a este aspecto del lenguaje, ¿qué nos podías decir de esos niños que llegan a tu aula, que tienen estas dificultades y el mismo autismo? ¿Cómo lo reciben? ¿Qué podrías decirnos de esta relación que existe entre su integración con el grupo y de repente esta falta de lenguaje? Sí, bueno, creo que es un desafío no solamente para el niño, sino también para el docente, porque entendamos una cosa y es que nosotros como seres humanos, pues Dios nos ha regalado lo que es la parte del lenguaje para podernos comunicar con la parte social, ¿cierto? Con nuestros pares y para el niño es un desafío porque pues el hecho de que haya ahí digamos, esa parte del lenguaje, el no poderse comunicar, el no poder, digamos, de una u otra manera socializar con ese par, entonces, con esos pares, entonces para ellos es un reto muy grande y pues desde ahí entendiéndose que el lenguaje es una herramienta fundamental para nosotros podernos comunicar, ¿cierto? Hacer esas interacciones sociales. Entonces esto impide mucho y hay muchas dificultades para un niño con este tipo de trastorno. Sí, y hay algo importante que nos llama mucho la atención, que estos niños, por más que sea, ellos tienen su personalidad, además de sus características, ellos tienen una personalidad bien definida y ellos buscan de repente, bueno, no hablan o poco se relacionan a nivel verbal, pero ellos hacen el intento de estar en su mundo en donde tú como profesora tienes que integrarlo. ¿Por qué? Porque al final los niños sienten una gran diferencia, porque es notable, pero al mismo tiempo terminan siendo los que más adoran y apoyan a este chico especial. Es decir, que los que más lo incluyen al final no es tanto que el docente no lo haga, sino que los niños aprenden a concientizar. Y una de las cosas que yo quería plantear con este live era eso, que como de repente el grupo de niños que está con este niño o esta niña con autismo logra esta concientización y nosotros como adultos tenemos que ser consecuentes con esto. Aquí tenemos a Canela y Colores que dice, tengo un niño de 13 y otro de 7 años. La segunda, los dos son muy inquietos, impulsivos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Me han llamado del colegio 2 veces y quieren que los medique.
En ese caso, hablaría como especialista, es importante la evaluación y tener primero el despistaje, por ejemplo, de un especialista, como es en el caso mío, o en el caso de un psiquiatra, y nosotros ir al campo de la neurología a ver cuál es el suceso del autismo y cuál es el rango de la hiperactividad para poderlo medicar. De todas maneras, yo voy a conservar aquí el contacto, Canela y Colores, y cualquier cosa me puede enviar usted un mensaje porque sería un tema un poco diferente de hablar aquí y sería esas las aristas sería ser evaluado. Ahora, en cuanto a el niño con autismo tiene una característica muy evidente, ¿no? Él hace unos sonidos, él tiene a veces unos sonidos o tiene de repente sí, hay sonidos guturales pocos y vemos que el niño de preescolar más o menos es la edad de 3 años por allí, que él empieza a entrar al preescolar y después entra a la escuela como a los 6 7, ¿cierto? Sí, ellos, digamos, el proceso de preescolar, los niveles se dan desde los 2 añitos, por decirlo así, que son más independientes, hasta los 5 años, que Okay. sería como la última edad, pues, donde ellos hacen su transición en el preescolar, para esa transición del preescolar a la primaria. Entonces, aquí en Colombia es hasta los 5 años. Ok, ok. Entonces, y en ese perfil, eh, cuando nosotros estamos con este niño, existe lo que se llama un registro de la profesora, que es un registro observando las características de todos los niños, para poder tocar el punto de qué puedo yo trabajar en específico con este o con el otro, pero claro, utilizando una estrategia globalizada. Pero en el caso de este niño hay que hacer muchos ajustes, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos característicos como profesora de educación inicial que tú puedes observar en este niño, en estos niños que te han llegado? Sí, bueno, con respecto a los niños con este tipo de trastorno, hablamos mucho de que a ellos se les dificulta mucho la construcción de las palabras, la construcción del fonema, la construcción de la sílaba, construir una frase, a ellos se les dificulta mucho. Entonces ahí es cuando la maestra, por medio de su investigación, cierto, de su conocimiento con el contexto del niño, sus necesidades, sus intereses, ella debe implementar estas estrategias, pero más que todo a ellos hay esa dificultad en ellos, poder identificar y poder ellos emitir el sonido, construcción de estos grafemas o de estas palabras. Eso es lo que se nota en ellos, en este proceso. Ok, y ahora en este caso los otros niños vienen con un lenguaje que todavía le falta construcción, le falta articulación. Estas adaptaciones por lo general cuando se observan se hace mucho hincapié en esta etapa del preescolar en estos niños, esta parte del lenguaje y su dificultad del lenguaje. Se trabaja más a profundidad este detalle por caso de la integración. Señora, ¿me repites? Es que no te escuché muy bien. Este caso de ver estas características en el lenguaje, que hay una cierta dificultad para el interactuar, se evalúa y se hace adaptaciones para este aspecto específico. Ah, Es necesario, sí. ¿cierto? Sí, bueno, nosotros allá en Pequeños Creativos, las adaptaciones que hacemos, bueno, inicialmente las valoraciones, normalmente la mamita viene con un diagnóstico, pues en el momento que nosotros decimos, listo, el niño tiene este trastorno, la mamita viene con el diagnóstico diciendo, sí, mi hijo tiene autismo, entonces automáticamente se flexibiliza el currículo, que es el plan de estudios del niño, y empezamos a trabajar con el DUA, con el PIAR, que son apoyos o herramientas fundamentales donde va a ayudar que el niño pues avance en su proceso y pues que el docente también pueda identificar esas necesidades que son específicas en él. Entonces, digamos, eso es como las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar, identificar y fortalecer el niño. No sé si hay algo Sí, más. sí. Hay algo que también quería preguntarte. En ese proceso evolutivo que tienen todos los niños, un proceso evolutivo que lo sabemos desde las etapas de Piaget, ¿hay algo en específico de que estos niños demoran mucho más en la adquisición de algunas características, por lo menos una es el lenguaje? Y cuando ellos llegan a la aula, primero está el proceso de que no conocen el espacio, adaptación a ese espacio, después yo no conozco toda esta cantidad de personitas que son para mí, no sé, son desconocidos totales, y hay un alejamiento de ellos. En esta entrada del niño,
¿Cuál es la herramienta, por ejemplo, sabiendo que el lenguaje va a ser muy difícil, con mucha dificultad, para poderlo integrar con este grupito? Bueno, sí, hay una herramienta fundamental a conocer y es que los niños utilizan mucho, son muy visuales, ¿sí? Esta es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta y es que ellos son muy visuales. Entonces, en el momento que llega un niño con autismo en el aula, digamos lo que es la parte visual, manejar tarjetas o pictogramas, que son imágenes de acciones, de emociones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros como docentes rotulamos, llega el niño y que su lenguaje verbal se le dificulta, entonces podemos rotular en el aula lo que es, por ejemplo, pedir el baño, o por ejemplo el horario de la clase, ¿cierto? Estructurales el horario a través de los pictogramas o manejar una agenda visual. Digamos, esas son como las herramientas que se utilizan en el momento que llega este niño al aula y pues que su lenguaje no es pues fácil pues para ellos Sí. poderse comunicar y demás. Y hay algo importante que veo que has mencionado, que es esta adaptación y esta correlación de ajustarnos a la necesidad de él sin atropellar su proceso. Ok, aquí tenemos a Carlos G. Serpa, que nos dice muy agradecidos por estos videos desde Los Guayos, Carabobo, Valencia. Dios las bendiga. Ahora, hay algo que quería conversar contigo, que es acerca del uso de los estímulos visuales, que también ayudan al lenguaje. De hecho, el niño llega a aprender su nombre y lo llega a observar y saber qué dice ahí Luis o Rubén o Ana, Luisa, lo que sea, con esa rotulación. Esa rotulación ayuda muchísimo en el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué nos Sí, podrías decir de ella? sí. Normalmente, cuando yo les hablaba de esa rotulación, sí, por ejemplo, enseñarles dónde es el puesto, ¿cierto? A través de los pictogramas que son las imágenes, en el momento donde están, por ejemplo, sus libros, entonces enseñarles que ahí es el orden, los enseñamos también a ser más independientes con este tipo de lenguaje visual, por ejemplo, que lo que yo les decía, estructurarle un horario de clases, entonces que la hora del parque, que la hora del descanso, que la hora de la lonchera, todo eso es fundamental y los ayuda. Es más, el proceso de ellos así los ayuda a que se integren, a fomentar un aula más inclusiva, porque los demás niños al ver esto, también ellos quieren integrarse, quieren interactuar, es más, le ayudan a ese niño a que la interacción social se le facilite, sea más amena. Entonces es muy lindo porque no solamente trabaja el niño que tiene autismo, sino todo el grupo digamos, se forja a ser colaborativo con este niño. Entonces, créanme que el lenguaje visual, que en este caso hablamos de las imágenes, de los pictogramas, son necesarias en el aula. Rotular cada una de las cosas que el niño vea, que el niño se sienta integrado. Entonces es muy lindo. Ok, aquí tenemos una pregunta de Carlos G. Serpa Cáceres. Yo voy a hacer esta pregunta, pero quería también si eso te había sucedido a ti. ¿Es normal que un niño con autismo me haya abrazado por su cuenta? ¿Te ha pasado? Claro, sí, ellos, sobre todo con aquellas personas que son muy afectivos con ellos, que los entiende, que de una u otra manera atiende esas necesidades en ellos. Me pasa a mí, tengo un niño de transición, del otro transición es la edad de los 5 añitos, que es el preescolar, al lado de mi aula. Él no trabaja conmigo en mi aula, pero él todos los días se despide de mí. Todos los días llega, me abraza, en el medio de su lenguaje me dice pofe, adiós, y con esas palabras cortas que son muy significativas, entonces yo también le doy un abrazo, pero eso incide mucho en que de pronto yo cuando lo veo, cada vez que llego al colegio y lo veo, yo, hola Juan José, ¿cómo estás? Te abrazo, cuéntame, y así él no me diga ni una sola palabra, pero ellos perciben mucho esta afectividad, entonces creo que eso les ayuda también un poco a que ellos sean así. Pues me ha pasado desde mi experiencia. Sí, y fíjate que esto es uno de los mitos que se tiene acerca del autismo, de que el autista es aislado, tiene pocas emociones. Él sí tiene, él no sabe manejar bien las emociones, porque hay momentos en que llora sin darnos cuenta, o hay momentos, él no balancea esta parte emocional y además que su lenguaje, su pensamiento es muy inflexible. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Estos son niños que a pesar de que nosotros decimos, él no le gusta el contacto físico,
Hay niños que les gusta que los toquen. Entonces, en el autismo hay una diversidad de esquemas y tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que entrar a ese mundo de este niño, porque ese niño si hace todos los días eso contigo, es porque existe un contacto de empatía contigo y hay algo que tú le transmites a él de seguridad. Y fíjate lo que tú estás diciendo. Tú le dices buenos días, todo, pero él al mismo tiempo no consigue contestarte, pero él se siente agradecido de lo que tú le estás diciendo. Y fíjate que él estructura tanto lo que tú hiciste de iniciar para cerrarlo a él diciendo que chao. Y de repente tú no habías pensado ir a su aula a decirlo. Entonces, esto es importante también, la interacción, en que todos trabajemos con la empatía, todos trabajemos con que no hay diferencias. Ah, bueno, él quiere estar un rato solo, él quiere estar un rato solo, que él tenga más intereses en algunos juguetes. Ahora, el juego, por ejemplo, en el aula de preescolar es algo muy importante. El juego es un sistema de aprendizaje y no solamente yo diría que en el preescolar, en las primeras etapas de la educación, son muy importantes en estos niños. ¿Cuál es el carácter tan fuerte o importante que tiene el juego en materia de lenguaje? Bueno, entendamos que el juego es una herramienta fundamental en todo, digamos, en el aprendizaje de todos los niños. ¿Por qué? Porque el juego es inherente, es innato a los niños. Ellos quieren jugar todo el tiempo. Entonces nosotros como maestra utilizamos esta herramienta que es el juego para llevar ese aprendizaje a los niños independientemente si tienen algún tipo de trastorno. ¿Qué nos ayuda el juego? El juego nos ayuda a que el niño, a llamar el interés, la atención de este niño, la concentración, a que ellos trabajen en grupo, que ellos trabajen de manera colaborativa. En el caso del lenguaje, ayuda muchísimo. Por ejemplo, hay un juego que es de imitar sonidos, entonces trata uno de que los juegos sean para fortalecer, digamos, haya ese canal con, digamos, la necesidad de ese niño que tiene la condición autista. Entonces, por ejemplo, un juego de imitar sonidos viene muy bien cuando tenemos un niño autista en el aula, ¿sí? Entonces, de imitar sonidos de animales, de imitar los sonidos de las letras, dependiendo del tema que se trabaje en el aula. Entonces, yo creo que el juego es algo fundamental y que todo maestro debe implementar en el aula. Sí, y además que es una herramienta en donde el niño toma el valor de entender y crear su mundo y inclusive expresarlo. Porque es increíble cuando tú haces una herramienta, por ejemplo, una de las actividades de preescolar, de preguntarle al niño qué quiere ser cuando sea grande, y hay un mundo maravilloso que viene de ese contexto también del juego. En donde él sabe, bueno, yo jugué a la profesora, me gustó la profesora, no es porque al final pueda ser profesor, sino que él empieza a establecer cuáles son sus intereses. Ahora, en el caso de los niños con autismo no verbal, es mucha dificultad muchas veces para trabajar con ellos, más no es que sea un imposible. ¿Por qué? Porque existen lo que se llaman los pictogramas y las carpetas. Ha ocurrido casos en donde observas el uso de especialistas que te han llegado con algunas carpetas o algunas fichas que te dicen, mira, si él se muestra inquieto, que vaya a la carpeta y te diga, ¿cómo has visto ese proceso de ayudar al estímulo del lenguaje a estos niños no verbales con esos pictogramas? Bueno, sí, por lo general en el colegio tenemos dos niños, son tres niños con autismo, pero tenemos dos que tienen su terapeuta. Normalmente, digamos, lo que ellos trabajan allá y que llevan y que el docente puede observar es este tipo de pictogramas que son las agendas visuales que les ayuda a ellos a también anticiparles de las tareas también de que tienen que hacer en el día, porque una de las cosas son que esenciales en este niño es anticiparle las cosas. Por esas mismas crisis en las que ellos entran, por eso mismo que, digamos, la conducta de ellos y el lenguaje, entonces esas agendas visuales, estas anticipaciones también que se trabajan con ellos son esenciales. Creo que no solamente le ayuda a la terapeuta que está trabajando con él, sino al mismo docente que está en el aula con él porque le está enseñando aunque no sea especialista, le está enseñando cómo de una u otra manera, sin utilizar el lenguaje verbal, podemos trabajar con un niño autista. Entonces, créeme que estas herramientas son fundamentales. Hemos dado, gracias a Dios,
la oportunidad de que estas dos terapeutas son muy capacitadas y es más, ellas nos han enseñado a nosotros este tema de los pictogramas, de las agendas visuales, de anticipar a los niños. Entonces creo que es una herramienta fundamental que no solamente debe tener el terapeuta, sino la docente aprender e investigar para que si de pronto te llega un niño que no tenga este tipo de condición, que tenga este tipo de condición y que no tenga la terapeuta, pueden ustedes mismas tomar la iniciativa de poder crearlas. A propósito, recomiendo dos páginas muy importantes que son Arasat, que es donde podemos descargar este tipo de pictogramas, se llama Arasat, y la otra, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, se los voy a dejar ahí por los comentarios, pero es muy buena también para la construcción de estos pictogramas y nos pueden ayudar muchísimo en el aula. Creo que se llama Pictogramas. Ok, y fíjate algo que también hay un detalle en estos niños que es como cualquier niño que entra en la etapa de preescolar que se llama el establecimiento de las rutinas. El establecimiento de las rutinas que también focaliza a este niño a integrarse más fácilmente porque yo puedo tener ahí una lista de tareas una tras otra y yo puedo ir con él y decirle dónde estás y decirle, mira, estás aquí, poner la mochila, ahorita viene la parte que vas a sacar la comida y vas a comer, vas a desayunar. Y él poco a poco uno puede decirle, ve al cartel de las rutinas y velo, y si él va viendo, que eso también es un apoyo importante. Ahora, en cuanto a las rondas que hacen en preescolar, siempre se hace una rondita al inicio, en donde se saludan, en donde cantan y toda esta parte. ¿Cómo hacer para que en materia del lenguaje veamos que él pueda interactuar? ¿Hay algún apoyo? ¿Utilizan algún instrumento? ¿O poco a poco lo van entrenando para que él vaya cantando o para que él vaya participando? Bueno, inicialmente se fomenta una aula inclusiva donde digamos lo que se va a poner, que en este caso la música es una herramienta también muy útil a la hora de trabajar con los niños porque los insta también a que ellos, digamos, puedan expresar, puedan imaginar, puedan moverse su parte corporal. Entonces la música es fundamental y aparte de eso, iniciando la jornada, nosotros hacemos un devocional en el colegio que llamamos. Entonces ahí está Juan José, ahí están los otros dos niños. Entonces, naturalmente, no es como que venga, no, naturalmente, solamente con imitar. Ellos son muy de imitar. Entonces, ellos ven que los otros niños están cantando, entonces ellos inmediatamente, naturalmente se integran en esa interacción que están teniendo sus pares y lo hacen, o sea, créeme que lo hacen de manera natural. Solamente con el hecho de ver, de escuchar, de observar, ellos lo hacen. Ellos sí tienden a tener un comportamiento como aislarse, pero en medio de eso nos ha pasado desde la experiencia de nosotros que ellos, los chicos que están trabajando ahorita ya en el colegio, con esta condición, ellos naturalmente se integran. Entonces, no es algo como que tengamos que, o que el terapeuta tenga que llevarlo a la fuerza, o que tenga, no, digamos que se da de manera natural porque lo bonito también es que es para todo el grupo en general, todo el colegio. Entonces lo hacemos como en un espacio grande, con sonido, mejor dicho, siempre digamos que los anime, que los motive. Entonces eso es muy lindo y ellos, o sea, lo hacen de manera natural, natural. Entonces eso me Sí, ha gustado mucho. sí, eso es importante porque ellos, a pesar de que es lo que vuelvo y repito, que hay muchos mitos, ellos llegan a tener algún sentido, ya sea el visual, ya sea el táctil, ya sea el auditivo, en donde ellos se estimulan más y es importante saber cuál es su canal de interacción más fácil. Ahora, en el caso del niño que está en ese proceso de integración, e inclusive puede pasar de una profesora a otra profesora, que por lo general pasa es que él está con Paola y después va a pasar con María José, pero él todavía quiere a Paola y le cuesta esa desconexión porque ese proceso es bien complicado. En el caso del lenguaje, ¿has observado que estos niños se atrasan o se sigue brindando la estimulación al otro maestro para que siga este cauce o cómo es este proceso?
Sí, mira, pues inicialmente lo que yo les hablaba, hay que anticiparlos mucho a través de estos pictogramas. Creo que lo que tú hablabas de las rutinas y demás, entonces con la anticipación, digamos en el colegio lo trabajamos así, entonces con ayuda de los papás, entonces los anticipamos. Cuando ellos están en un grado y pasan al siguiente grado, donde ya no va a estar Paola, ya va a estar otra maestra y demás, entonces se anticipa con estas imágenes. Es más, los papitos se les pide que los lleven al colegio, al aula de clases nuevas y se hace como esa interacción como más cercana, más desde la parte física. Se le pide también, hay unas semanas de adaptación inicialmente, entonces se le pide al papito que los lleven esas semanas de adaptación, solamente es juego, donde él, digamos, poco a poco vaya soltando, donde él poco a poco, ¿sí? Digamos que aquí el punto es la anticipación, digamos. Esa es como la herramienta que nos ayuda a que no sea un choque para el niño ese cambio, esa transición de un grado a otro, de un docente a otro. Entonces, creo que la anticipación nos ha ayudado muchísimo, anticiparnos. Sí, y hay una cosa que también se utiliza en ese proceso de integración, que es el limitar de repente no ir tantas horas, sino ir un poco menos, salir un poco más temprano, porque de repente él está en esto de que estuvo en su casa, pero ya no tiene Paola. Son dos crisis al mismo tiempo. Salgo de mi casa y salgo de Paola. Entonces, en este aspecto también es necesario, si el niño, por ejemplo, se ve reacio o se ve más aislado, utilizar esta estrategia para que él se integre mejor de, bueno, no entra a la jornada de 5 horas, sino a entrar 3 horas. Y después al otro mes hacemos las 4, hasta que él llegue a las 5 y se integre, ¿cierto? Sí, sí, en algunos casos nos ha pasado. Es más, nosotros estamos trabajando con un niño de la jornada de la tarde que su ingreso es a la 1:30 de la tarde, hora Colombia, y ya entonces empezamos así, de 1 a 3, porque normalmente la jornada va hasta las 5:30 de la tarde, pero pues Ok. como hubo cambio de aula, hubo cambio de docente, entonces claro, sí se tomó también esa medida en horarios más cortos y pues la verdad ha sido un proceso muy lindo con él. Entonces créeme que también es una estrategia, por decirlo así, que ayuda muchísimo, igual que la anticipación, como te comentaba anteriormente. Claro, aquí hay un comentario de Canela y Colores que dice, cabe mencionar que son niños que tienen otros intereses, no como el común de los niños. Ejemplo, se interiorizan en temas como dinosaurios, países, sistema solar, son otros intereses. Fíjate que eso también es una connotación que llama la atención a nivel del grupo en general. Y de hecho los niños, ellos tienen por lo general un anclaje a un muñeco, siempre llevan de repente alguna cosa que es de interés y de hecho se pierde el muñeco y es una crisis porque es un anclaje que ellos tienen. Y este muñeco resulta ser un gran apoyo en el lenguaje. ¿Por qué? Porque dile a él qué es lo que no quieres hacer, porque te sientes triste, y él puede llegar hasta conversar con el muñeco. Ha pasado. Ahora, en esta parte, imagínate que estamos en la interacción social y él se ha adaptado, pero él necesita su ciclo de aislamiento por su mismo trastorno. ¿Cómo se hace para desconectar al niño que se quiere quedar en un área en específica? Vamos a decir el área de, del juego, o el área de la cocina, de cualquiera de las áreas de preescolar. ¿Cómo hacemos para que este niño pueda entender en el lenguaje que él debe socializar también y no debe abstraerse? O sea, para integrarse como tal, ¿sí? Sí, exacto. Ok. Bueno, normalmente vuelvo y te comento, en estos casos hablo también desde la experiencia de estos niños que tengo allá en el colegio. Ha sido un poco natural el proceso con ellos porque, digamos, va mucho desde cómo el colegio también tiene su plan de estudios, su estructura o estrategia lúdica para que los niños, digamos, trabajen o se integren. En este caso, Pequeños Creativos, que es el colegio, es un colegio muy lúdico que todo lo hace a través del juego. Entonces, naturalmente, ayuda a que el niño se integre, ¿sí? Es Exacto. lindo, pero hay momentos donde él tiene de pronto por decirlo así, su momento de crisis, ¿sí? Su momento de crisis. Entonces, en esos momentos de crisis se le da su espacio, está la terapeuta acompañándole, y ahí, pues,
damos un espacio, un tiempo de paz, un tiempo de paciencia, un tiempo de entenderle también a él, de la necesidad de él, para luego fácilmente y espontáneamente, y no me lo vas a creer, naturalmente él se integre. Digamos como que no es una fuerza como que tiene que estar con el grupo o tenemos que obligarlo a que se integre a las Exactamente. actividades del grupo. O sea, no se hacen ese tipo de cosas, simplemente le damos el tiempo al niño y la terapeuta claramente debe tener sus estrategias, ¿cierto? Como profesional, para que en esos momentos de que el niño está aislado o está en medio de una crisis, poder abordarlo, ¿cierto? Tranquilizarlo, apoyarlo y que nuevamente, de una manera tranquila y natural, se integre, sin necesidad de Sí. obligarlo, de forzarlo o de que su crisis aumente más. Sí, y hay algo importante, si no respetamos el espacio de esta condición, él puede evolucionar de una manera importante, donde de repente se cierra de tal manera que ya no quiere ni compartir, ni conversar, ni decir nada. Ahora, en cuanto a esta pregunta, es muy importante hacértela en cuanto a esta parte de estrategias para estimular el lenguaje. ¿Qué estrategias utiliza? ¿Soplar bombas? ¿Qué haces para, por lo menos, para que él pueda ayudarse a abrir más la boca? Ayudarlo a que verbalice un poquito más? Bueno, ahorita, digamos, el grado del que yo tengo es el grado transición. Aquí en Colombia el grado transición es el último grado, que es el mismo preescolar, que digamos es la transición del preescolar a la primaria. Nosotros trabajamos mucho lo que es los fonemas. Entonces, canciones para estimular el sonido de las letras. Eso es fundamental. Digamos, es uno de los juegos que yo utilizo mucho, son herramientas espectaculares que me ayudan a que el niño lo haga también de una manera natural y que pues integro, o sea, no hago como esa exclusión de que él solo lo haga parte, sino que trabajamos todo el grupo sin necesidad, digamos que, por ejemplo, mi objetivo como maestra sea que Juan José lo esté haciendo y que mi objetivo es que él lo haga. No, lo estamos haciendo todo el grupo de una manera natural, pero sé que le está ayudando a Juan José. Entonces, las canciones para trabajar las letras, por ejemplo, también trabajamos lo que los grafemas, las tarjeticas donde está la parte digamos, de vocalizar, ¿sí? Lo que es los fonemas. Eso me ayuda mucho, que es una herramienta muy, muy útil, que a propósito, pues yo en mi página, digamos, fomento mucho, ¿sí? Para trabajar los grafemas, los fonemas. También lo que yo te hablaba del juego de imitar sonidos, es una de unas herramientas que yo también utilizo mucho, sonidos de animales, sonidos de diferentes cosas, de su ambiente, de su contexto, que le ayude a fortalecer el lenguaje. Y ahora, este tipo de canciones, este tipo de, por ejemplo, de sonidos que se ponen en el aula, por ejemplo, este hace cuacuá, ¿y qué animal es este? El pato, y ese tipo de cosas que es tan interesante y tan ameno para los niños. Este tipo de estrategias, por ejemplo, en el caso de Juan José, por ponerle un nombre, también son fijadas para que mamá lo ayude a estimularlo por medio de la canción en casa, que mamá entienda de que también es importante la integración de ella en ese proceso, porque a veces, muchas veces cuesta eh, que los padres focalicen de que ellos están un tiempo en la escuela y un gran tiempo en casa. Es decir, que en el gran tiempo tenemos que hacer algo de apoyo. Ese tipo de herramientas se le concientiza al padre para que él también lo realice en casa. Bueno, sí, nosotros acá, partiendo un poco de la flexibilidad del currículo, trabajamos con el PIAR y en el PIAR va de pronto una de las herramientas o estrategias como lo es, digamos, las canciones o los grafemas, los sonidos que se le van a, digamos, que se le van a trabajar a Juan José. Entonces a la mamá también se le comunica a los padres el tipo de estrategias y, digamos, esto es un engranaje, ¿no? Entonces está la terapeuta, están los padres de familia y pues el trabajo que hace la docente en el aula. Entonces todos estamos como en una misma línea, en una misma voz, en pro de ese objetivo que queremos lograr. Entonces si es el lenguaje, entonces mamá debe reforzar en casa estas estrategias que estamos trabajando con Juan José en el aula, ¿sí? Entonces, Exacto. ¿cómo se le dice a la mamá? Entonces, mamita, para que me colabores en una plataforma, en el cuaderno, en la agenda, vamos a trabajar tal canción, tan, pegamos el link, vamos a hacer la siguiente actividad, este es el PDF de las imágenes para que fortalezca, digamos, es una manera y que creo que aquí las docentes que están presentes o las personas que están presentes que es de interés este tema, es necesario articular el proceso con los padres de familia, con el terapeuta que esté atendiendo, porque créame que donde una
uno de estas tuercas, por decirlo así, o uno de estas falte, de este engranaje falte, el proceso pues se va a ver perdido. Entonces es Exacto. como que estar todos conectados en una misma línea para que el proceso del niño avance. Sí, e inclusive es tan importante lo que has dicho que en ese engranaje, vamos a poner el caso que la madre, que es la que ha seguido este proceso, y el padre no están y de repente llega la abuela, es necesario formarlo porque es tan evidente lo importante de estos recursos que empezamos a ver que el niño ya no quiere hacer esto o el niño ya no está dando el resultado de antes. Algo está pasando en alguna de esas piezas que no se está articulando bien y tenemos nosotros que volver a la misma situación. Ahora, quisiera hacerte esta última pregunta, que es en el caso de cómo visualizas, a pesar de las dificultades de que hay en la connotación del autismo y su integración social, hay niños verbales, no verbales. ¿Cómo puedes decirnos a nosotros que sí se logra la integración social a pesar de, vamos a llamarlo así, entre comillas, esta limitante del lenguaje? Sí, bueno, ¿cómo se logra? Pues yo creo que es fundamental y lo digo como en el rol de directora de un colegio o coordinadora, por decirlo así, el docente, la actitud del docente, ¿cierto? Porque créeme que a veces cuando el docente no tiene esa actitud de ayudar, esa actitud de empatía, esa actitud de poder entender también al niño con la condición que tiene, pues va a ser muy difícil ayudarle. Entonces yo creo que partir de la actitud, del querer hacer las cosas, del querer investigar como docente, ¿no? Como docente, estamos hablando del rol de docentes, de querer saber, bueno, lo digo, por ejemplo, Paula Morales, yo les decía al principio, yo no soy especialista en inclusión ni especialista pues en todos estos temas, pero a mí me nace saber que si yo tengo un niño en el aula, me nace saber qué es esto del autismo, y ponerme a investigar, a leer, a indagar cómo lo puedo ayudar, cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias que yo como docente puedo ayudarle a este niño, ¿sí? Hay niños que no pasan a mi colegio, pero hay niños que están diagnosticados, pero los papás no les interesa ni siquiera que ellos tengan algún tipo de terapia, ¿sí? Entonces, como que el trabajo se volca más al docente, ¿cierto? Toda esa carga al docente, como que el docente tiene que ser capaz de sacar adelante a este niño porque no tiene otras ayudas idóneas. Entonces ahí de pronto nosotros como docentes hacemos esa tarea de un poco de empatía, de investigar, de ayudar a ver qué es lo que está pasando con el niño, el contexto del niño y de qué una u otra manera podemos ayudarle a que él avance en su proceso. Lo digo porque a mí me ha tocado y créame que cada vez que investigo más acerca del autismo me apasiona. Inclusive en estos días estaban pensando, yo tengo que empezar a estudiar algo sobre inclusión porque a mí me apasiona, porque es que como docente, si a ti te nace es el querer hacer las Exacto. cosas, si a ti te nace, pues créeme que lo vas a lograr y vas a ayudar a un niño que lo está necesitando. Entonces, y es más, la clase se te facilita cuando tú sabes y implementas unas estrategias, la clase se te facilita más desarrollarla. Es más, te va a gustar porque ni siquiera va a ser solo para ese niño, sino para toda la clase, ¿cierto? Aplicando como un diseño único, un diseño universal de aprendizaje. Entonces, Exactamente. yo creo que va más de la actitud del docente, va más enfocado hacia la actitud, el querer, la empatía, el entender la necesidad de los niños con este tipo de condición. Entonces, yo creo que va más desde el rol docente. Sí, y una de las cosas es la empatía y el amor que tú le dejas a este contexto de aprendizaje, porque siempre se ha sabido que, por ejemplo, yo estoy una profesora de educación básica, ya no de preescolar, y hay un chico que le cuesta aprender o que su rendimiento es muy por debajo, y ese es el chico en donde tú debes ponerle más corazón a qué voy a hacer para ayudarlo, cómo voy a hacer para que él pueda entenderme, y no asociarnos a que esto yo no lo conozco, me cierro una hermética y yo trabajo con niños de educación inicial, pero él forma parte de la educación inicial, que tiene una condición, es otra cosa, porque esto también es otra situación. Este, el autismo se ve ahorita como incluido en el aula, pero el autismo ha estado toda la vida a nivel del mundo. Él no apareció ahorita. ¿Qué ocurre? Que decíamos, es un niño que es tímido, es un niño callado, pero ahorita este niño tiene nombre y tiene características, este niño tiene abordaje. Y fíjate algo importante, tú llegas a este niño que no está en tu aula
porque hay una empatía, hay algo que es la esencia tuya que le gusta a él de ti. Entonces, eso es importante nosotros apropiarnos como docentes en este proceso y darnos cuenta que sí, la planificación, la evaluación es un trabajo arduo, que hay que ponerle mucho corazón, pero tenemos que darnos cuenta de que si yo no tengo visión, tengo que hacer una adaptación porque soy una persona invidente. Es decir, tengo que hacer ajustes que son necesarios. Ahora, Paola, yo quisiera que tú nos dijeras en qué parte de las redes sociales podemos conseguirte. Sí, estoy como Miss Paola 7 Ujú. aquí en Instagram, Miss Paola 7. Y digamos el que más manejo. En TikTok también estoy como Miss Paola 7. Sí, Ok. digamos como en TikTok e Instagram, sí. Ok, tú podrías escribir ahí a donde dice comentar ese contacto para que la gente pueda Ah, poderte seguir ok. y tener contacto contigo mientras yo voy cerrando este live. Fíjense, en el día de hoy, como una persona activista del autismo, de la visión de incluir, hablamos del autismo asociado en el aula, hablamos del autismo como en la inclusión y cómo se puede llegar a que a esa dificultad muy característica de esta etiología puede marcar una diferencia en el aprendizaje de este niño, siempre y cuando exista la convicción de hacer ajustes, adaptaciones y sobre todo de seguir algo que siempre les digo, el sí se puede, el sí lo podemos integrar siempre y cuando venga desde nuestro corazón y desde nuestra intención. Y algo importante es darnos cuenta de que de la diferencia se hace el éxito, porque son diferentes pero son especiales. Es decir, tenemos que ponerle más cariño y darnos cuenta que ellos necesitan su integración. Bueno, Paola, para mí es un honor haberte tenido. Tienen que seguirla definitivamente. Ella tiene muchísimo aprendizaje en su perfil y tiene algo muy importante. Hace las cosas con mucho cariño para los niños y eso es algo muy necesario que tenemos que nosotros como padres y madres también valorar. Qué material hay importante, qué hay de novedoso y sé que ella lo tiene allí. Así que gente bonita, conéctense con Paola. Paola, bueno, un abrazo fuerte. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, estoy aquí radicada en Portugal, pero nací en Venezuela, estamos muy cerquita como vecinas. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que nos podamos conectar en otra oportunidad. Ah, ok, María José, no, gracias a ti por la invitación, de verdad que me siento muy feliz y alegre de que me hayas invitado pues a este espacio tan lindo, porque sé que de una u otra manera tú y yo podemos ayudar también a muchas maestras, mamitas que de pronto no tienen dudas, inquietudes con respecto a este tema. Y claro, en una próxima ocasión, con todo gusto también. Y pues de verdad, a todos los que estuvieron aquí conectados, muchas bendiciones, de verdad que Dios les bendiga y que sigan adelante. No sé si tengan algún niño o un hijo, de pronto están como maestras, pero siempre y cuando lo que decía María José, que hagamos las cosas con amor, compasión, porque es que este quehacer docente también es de mucho amor y de pasión y de querer hacer las cosas. Créanme que todo les va a salir muy bien. Y bueno, Dios primero también en todo, que es lo más importante. Claro que sí. Bueno, amén. Muchísimas gracias a todos los conectados y nos vemos para el próximo domingo de Live con María José. Muchísimas gracias. Bueno, Chao. chao, chao, que estén bien, bendiciones. Igual.